El soldado más peligroso del siglo XXI no lleva un fusil, sino un teclado. Olvida todo lo que crees saber sobre la guerra. Olvida las imágenes de archivo en blanco y negro, las trincheras, el estruendo de los tanques avanzando por campos embarrados. Olvida incluso las imágenes más modernas de drones surcando el cielo y misiles de precisión. La guerra, en su forma más nueva, más potente y más aterradora, es silenciosa, es invisible y está ocurriendo ahora mismo. Es una guerra que no se libra con explosiones, sino con líneas de código. Sus balas son paquetes de datos, sus bombas son programas maliciosos y sus campos de batalla son las redes que conectan nuestro mundo. Desde la red eléctrica que ilumina tu casa, hasta el sistema bancario que guarda tu dinero o los servidores que almacenan los secretos más profundos de una nación. Y en esta nueva guerra, los ejércitos han cambiado. Ya no se trata de jóvenes reclutas en barracones. Los nuevos soldados son figuras anónimas, sentadas en oficinas con aire acondicionado a miles de kilómetros del objetivo. Son hackers, pero no los que imaginas de las películas. No son lobos solitarios en sudaderas con capucha que viven en sótanos oscuros. No. Los hackers más letales de hoy visten con normalidad, tienen un horario de 9 a 5 y reciben su sueldo, directa o indirectamente, de un gobierno. Son soldados sin uniforme, espías sin rostro, y sus acciones tienen consecuencias tan reales y devastadoras como cualquier misil. ¿Te suena a ciencia ficción? ¿A una exageración para llamar tu atención? Pregúntale a la gente del oeste de Ucrania. Retrocedamos a un día concreto, el 23 de diciembre de 2015. Faltaban apenas unas horas para la víspera de Navidad. Las familias se preparaban para las fiestas, las luces de los árboles parpadeaban en los salones y el frío del invierno ucraniano se mantenía a raya gracias a la calefacción central. Era un día normal, lleno de la anticipación y el calor de la temporada. Y entonces, a las 3:30 de la tarde, sin previo aviso, todo se volvió oscuro. En la región de Ivano-Frankivsk y en otras zonas circundantes, los monitores de las salas de control de 3 compañías eléctricas regionales cobraron vida propia. Los operadores, aterrorizados, vieron cómo los cursores de sus ratones se movían solos por las pantallas, abriendo ventanas, seleccionando interruptores y, uno por uno, desconectando subestaciones enteras de la red eléctrica nacional. No podían hacer nada. Sus teclados y ratones estaban bloqueados. Eran meros espectadores del desmantelamiento de su propia infraestructura. En cuestión de minutos, 30 subestaciones fueron desconectadas. 230.000 personas, incluyendo familias con niños pequeños y ancianos, se quedaron sin electricidad, sin calefacción y sin luz en plena noche de invierno. No fue un apagón por una sobrecarga o una tormenta de nieve. Fue un ataque deliberado, preciso, quirúrgico. Los hackers, conocidos por los investigadores como el grupo Sandworm, vinculados a la inteligencia militar rusa, no se detuvieron ahí. Para maximizar el caos, lanzaron un ataque telefónico masivo contra los centros de atención al cliente de las eléctricas. Miles de llamadas falsas inundaron las líneas, impidiendo que los ciudadanos desesperados pudieran reportar el apagón o pedir información. Mientras la gente tiritaba en la oscuridad, los atacantes borraban los discos duros de los sistemas informáticos y destruían componentes clave para hacer la recuperación mucho más lenta y difícil. Esto no fue un simple hackeo, fue un acto de guerra. Fue la primera vez en la historia que un ciberataque dejaba a una población civil a oscuras de forma confirmada. Un país había demostrado que podía, con solo pulsar unas teclas, apagar la infraestructura crítica de otro. Y lo hizo con una frialdad y una planificación aterradoras. El mensaje era claro. Podemos llegar a vuestras casas, podemos apagar vuestras ciudades, podemos sembrar el caos sin disparar una sola bala. Piensa en las implicaciones. Si un código informático puede apagar una red eléctrica, ¿qué impide que apague los sistemas de un hospital en medio de una cirugía?
¿O que manipule la red de suministro de agua de una ciudad? ¿O que colapse el sistema de control aéreo de un aeropuerto internacional? Ya no hay una línea clara que separe el mundo digital del físico. Esa barrera se ha roto para siempre. Lo que ocurrió en Ucrania, en 2015, no fue un incidente aislado. Fue una demostración de poder, una prueba de concepto en el gran tablero de la geopolítica mundial. Fue la graduación de la ciberguerra, que pasó de ser una teoría de nicho a una estrategia militar de primer nivel. Pero este ataque, por revolucionario que fuera, no surgió de la nada. Los soldados digitales del grupo Sandworm no inventaron la idea de usar el código como un arma. Solo perfeccionaron una técnica que había sido desatada años antes. Para entender cómo hemos llegado a este punto, donde la guerra se libra en el ciberespacio, tenemos que viajar al origen, al paciente cero de las ciberarmas. Una pieza de código tan sofisticada, tan potente y tan revolucionaria que cambió el equilibrio de poder mundial para siempre. Una creación que demostró que un simple dispositivo USB podía ser más destructivo que una tonelada de explosivos. Estamos hablando del gusano que inició la primera guerra silenciosa. Estamos hablando de Stuxnet. Para entender el arma perfecta, primero debes entender el objetivo imposible. A mediados de la década de los 2000, la comunidad internacional contenía la respiración por una sola razón: el programa nuclear de Irán. En las profundidades del desierto, en una instalación de hormigón reforzado y enterrada bajo tierra llamada Natanz, miles de centrifugadoras giraban a velocidades supersónicas. Estas máquinas, delicadas y complejas, enriquecían gas de uranio, un paso crucial para generar energía nuclear, o para construir una bomba atómica. El mundo sospechaba que Irán buscaba la bomba. Las sanciones económicas no estaban funcionando lo suficientemente rápido y una opción militar tradicional, bombardear Natanz, era impensable. Habría provocado una guerra total, con consecuencias catastróficas. El objetivo era inaccesible por medios convencionales. Estaba protegido no solo por defensas antiaéreas y guardias armados, sino por un air gap, un espacio de aire. Sus sistemas informáticos críticos no estaban conectados a Internet. Eran una isla digital, teóricamente impenetrable desde el exterior. ¿Cómo se destruye un objetivo que no se puede tocar? La respuesta no llegó en forma de misil, sino en un arma tan elegante como letal. Un arma que no explotaría, sino que se infiltraría. Su nombre en clave se convertiría en leyenda. Stuxnet. Stuxnet no era un virus corriente. Era una obra maestra de la ingeniería digital. Un misil balístico intercontinental hecho de código, con un coste de desarrollo estimado en cientos de millones de dólares. Fue diseñado con un doble propósito. Primero, propagarse como una enfermedad silenciosa. Y segundo, una vez encontrado su paciente específico, ejecutar una carga útil devastadora. Una ojiva digital programada para un solo trabajo: el sabotaje físico. Pero, ¿cómo metes un arma digital en una de las instalaciones más seguras del planeta, aislada del resto del mundo? No puedes enviarla por email, no puedes hackearla a través de la red. Tienes que cruzar el espacio de aire. Tienes que hacerlo a la antigua, con un espía, o más sutilmente, con un peón involuntario. La infección, según creen los expertos, comenzó con algo tan simple e inocente como una memoria USB. Un ingeniero o un contratista externo que trabajaba tanto en su casa como en la planta de Natanz insertó una de estas memorias infectadas en su ordenador personal. El gusano se activó, se escondió en el dispositivo y esperó. Cuando ese mismo ingeniero, días o semanas después, fue a trabajar a Natanz y conectó su USB a un ordenador de la red interna, el arma fue liberada. La fortaleza había sido violada. Una vez dentro, Stuxnet no atacó de inmediato. Actuó con una paciencia inhumana. Se replicó silenciosamente,
extendiéndose de ordenador en ordenador, buscando algo muy específico. No buscaba datos bancarios ni secretos de Estado. Buscaba un tipo de software muy concreto, el que controla los PLCs, los controladores lógicos programables de la marca Siemens. Estos son los cerebros industriales que gestionan la maquinaria pesada, como las centrifugadoras de Natanz. Durante semanas, quizás meses, Stuxnet actuó como un espía. Mapeó la red, identificó las centrifugadoras y esperó el momento perfecto. Y cuando lo encontró, lanzó su ataque. Una obra de sabotaje en 2 actos. Primero, la agresión. El código de Stuxnet tomó el control de los PLCs y empezó a alterar sutilmente la velocidad de las centrifugadoras. Las aceleraba hasta niveles peligrosamente altos, muy por encima de sus tolerancias de seguridad, y luego las frenaba bruscamente. Este ciclo de aceleración y deceleración, invisible para el ojo humano, creaba vibraciones masivas y una tensión insoportable en los delicados rotores de aluminio. Una por una, las centrifugadoras empezaron a desgarrarse, a autodestruirse desde dentro. 1000 máquinas, según algunas estimaciones, quedaron inutilizadas. El programa nuclear iraní sufrió un revés de años. Pero aquí es donde Stuxnet pasó de ser un arma a ser una obra de arte diabólica. Este es el segundo acto, el engaño. Mientras destruía físicamente las centrifugadoras, el gusano ejecutaba una segunda rutina. Había grabado previamente los datos de funcionamiento normal del sistema, cuando todo iba bien. Y ahora reproducía esa grabación en un bucle para los ingenieros en la sala de control. Así que, mientras las máquinas se hacían pedazos en la planta subterránea, en las pantallas de los operadores, todo parecía perfecto. Las lecturas de presión eran normales, las velocidades eran estables, las temperaturas eran correctas. Stuxnet estaba destruyendo el objetivo, y al mismo tiempo le decía a los guardias que no pasaba absolutamente nada. Era el crimen perfecto. Los ingenieros iraníes estaban ciegos, persiguiendo fantasmas, culpando a su propio personal o a la mala calidad de los materiales, sin saber que el saboteador era una pieza de código invisible que vivía dentro de sus sistemas. El arma permaneció oculta durante años, hasta que en el año 2010 algo salió mal. Una versión del gusano se escapó accidentalmente de Natanz y empezó a propagarse por todo el mundo. Y no fue la CIA ni el Mossad quien la encontró. Fue una pequeña y desconocida empresa de ciberseguridad en Bielorrusia, llamada Virus Blokada. Un técnico, analizando el ordenador de un cliente en Irán que no paraba de reiniciarse, se topó con un código que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Era inmenso, estaba encriptado y era de una complejidad asombrosa. Habían encontrado al fantasma en la máquina. Aunque nunca ha habido una confesión oficial, la evidencia forense y la inteligencia de múltiples países apuntan en una sola dirección. Stuxnet fue el resultado de una operación conjunta y altamente secreta entre Estados Unidos, a través de la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA, e Israel, a través de su famosa Unidad 820. El nombre en clave de la operación: Juegos Olímpicos. Stuxnet fue el primer disparo en la ciberguerra moderna. Fue la prueba de que un país podía atacar la infraestructura militar e industrial de otro, sin cruzar fronteras, sin arriesgar pilotos y sin dejar huellas dactilares evidentes. Abrió la caja de Pandora, porque una vez que un arma así es liberada, el código puede ser estudiado, copiado y reutilizado por otros. Stuxnet le enseñó al mundo lo que era posible, y otras naciones estaban tomando notas. Aprendieron la lección de que no necesitaban destruir físicamente una centrifugadora para ganar una ventaja geopolítica. A veces solo necesitas destruir la confianza, sembrar el caos, y nadie aprendió esa lección mejor que los estrategas del Kremlin, que tomaron el concepto de la ciberarma de Stuxnet y lo adaptaron para un nuevo tipo de guerra, la guerra de la información. Ahora, el objetivo ya no era una planta nuclear,
El objetivo éramos nosotros. Stuxnet abrió la caja de Pandora y le enseñó al mundo que el código podía ser un arma. Pero, ¿y si el objetivo no es romper una máquina, sino romper la confianza de una sociedad entera? ¿Y si el arma no está diseñada para causar una explosión física, sino una explosión de desinformación y caos? Bienvenidos a la doctrina de la guerra híbrida rusa. Tras la lección de Stuxnet, los estrategas del Kremlin entendieron que el campo de batalla digital ofrecía oportunidades que iban mucho más allá del sabotaje industrial. Ofrecía la posibilidad de desestabilizar a sus adversarios desde dentro, sin disparar un solo tiro, atacando el pilar más vulnerable de cualquier democracia, la confianza del pueblo en sus propias instituciones. Para llevar a cabo esta misión, Rusia no tiene un solo equipo, sino una hidra de varias cabezas, dos de las cuales son particularmente notorias. Imagínalos como dos agencias de espionaje con diferentes estilos. Por un lado, tienes a APT-29, también conocido como Cozy Bear o The Dukes. Los analistas los vinculan al SVR, el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, el sucesor de la famosa KGB. Cozy Bear es el espía clásico, sigiloso, paciente, profesional. Su objetivo es infiltrarse en las redes de gobiernos, ministerios y embajadas, y permanecer allí durante meses o incluso años, absorbiendo información en silencio, como una sanguijuela digital. Buscan inteligencia a largo plazo. Y luego tienes a APT-28, mucho más conocido por su nombre mediático, Fancy Bear. Este grupo está directamente ligado al GRU, la inteligencia militar rusa. Y si Cozy Bear es un espía, Fancy Bear es un saboteador, un soldado de choque. Son ruidosos, agresivos y destructivos. No les importa si los descubren, porque a menudo el ruido y el caos que generan son parte del objetivo. Y en el año 2016, el mundo fue testigo de lo que ocurre cuando estos dos osos deciden atacar el mismo objetivo. El objetivo, la elección presidencial de los Estados Unidos. Todo comenzó de forma silenciosa. En el verano de 2015, Cozy Bear, el espía sigiloso, logró penetrar en los servidores del Comité Nacional Demócrata, el DNC. Durante casi un año, se movieron por la red sin ser detectados, leyendo correos electrónicos, descargando documentos estratégicos, planes de campaña, informes de donantes, un tesoro de inteligencia política. Pero en la primavera de 2016, el otro oso, Fancy Bear, irrumpió en la escena, usando tácticas mucho más directas como el spear phishing, correos electrónicos falsos diseñados para engañar a víctimas específicas. Lanzaron un asalto total. El caso más famoso fue el ataque al jefe de campaña de Hillary Clinton, John Podesta. Recibió un correo electrónico que parecía ser una alerta de seguridad de Google, instándole a cambiar su contraseña inmediatamente a través de un enlace. Era una trampa. Al hacer clic, entregó las llaves de toda su cuenta de correo electrónico. Ahora, los servicios de inteligencia rusos tenían en su poder decenas de miles de correos electrónicos privados y documentos sensibles del corazón de una de las dos principales campañas presidenciales de Estados Unidos. Y aquí es donde la doctrina rusa se diferencia de todo lo anterior. No se guardaron esta información para ellos. Decidieron convertirla en un arma contra el público estadounidense. Crearon personajes ficticios en línea. Un supuesto hacker solitario llamado Guccifer 2.0 se atribuyó la responsabilidad del ataque, publicando documentos para generar confusión y desviar la atención de un actor estatal. Luego, canalizaron el material más dañino a través de plataformas como Wikileaks, que lo liberó en oleadas estratégicas, diseñadas para dominar los ciclos de noticias en momentos clave de la campaña. El resultado fue un caos mediático y político. Las revelaciones, sacadas de contexto, dominaron los debates. Generaron luchas internas, desconfianza y acusaciones.
Pero el objetivo final no era simplemente dañar a una candidata. El objetivo era mucho más profundo. Era hacer que millones de estadounidenses dudaran de la legitimidad de todo el proceso electoral. Era erosionar la fe en la democracia misma. Y desde esa perspectiva, la operación fue un éxito rotundo. Crearon una herida en la sociedad estadounidense que sigue supurando hasta el día de hoy. No robaron dinero. Robaron algo mucho más valioso: la confianza. Y este no fue un caso aislado. Demostraron que era una estrategia replicable. En 2017, en vísperas de las elecciones presidenciales francesas, ocurrió de nuevo. Justo antes de que comenzara el período de veda electoral, una enorme cantidad de correos electrónicos y documentos de la campaña de Emmanuel Macron, conocidos como los Macron Leaks, fueron arrojados a la red. Aunque la mayoría de los documentos eran mundanos, el momento fue perfecto para sembrar la duda y la sospecha en las horas finales antes de la votación, impidiendo que la campaña pudiera responder adecuadamente. Era la firma de Fancy Bear, de nuevo. Rusia había perfeccionado el arte de la guerra de la información. Habían demostrado que no necesitabas una ciberarma como Stuxnet para lograr objetivos estratégicos. Solo necesitabas una conexión a Internet, un conocimiento profundo de la psicología humana y una total falta de escrúpulos para usar las propias libertades de una sociedad democrática en su contra. El caos, la duda y la desestabilización se convirtieron en el nuevo rostro de la ciberguerra. Pero mientras Rusia se especializaba en romper el tejido social de sus rivales, otra superpotencia estaba utilizando el ciberespacio para un propósito diferente, quizás aún más ambicioso. ¿Y si el objetivo no es solo sembrar el caos, sino construir un imperio? ¿Y si el ciberespionaje no fuera una táctica, sino el pilar fundamental de la estrategia económica de una nación para dominar el mundo en el siglo XXI? Para entender esto, tenemos que mover nuestra mirada hacia el este, hacia el gigante digital. China. Si la ciberguerra rusa es una tormenta caótica diseñada para desestabilizar, la estrategia china es como la subida lenta e inexorable de la marea. No busca el caos inmediato, busca algo mucho más valioso a largo plazo: la información. Todos los secretos industriales, tecnológicos y comerciales que sustentan las economías de sus rivales. Estamos hablando del que ha sido descrito como el mayor atraco de propiedad intelectual en la historia de la humanidad. ¿Por qué gastar miles de millones y décadas en investigación y desarrollo cuando puedes dejar que tu competidor lo haga por ti y luego, simplemente, robarle los resultados? Esta pregunta parece ser el pilar de la estrategia de ciberespionaje de Pekín. Su objetivo no es romper una sociedad, sino absorber su conocimiento para alimentar su propio ascenso meteórico como superpotencia económica. Para llevar a cabo esta monumental tarea, China ha desplegado un verdadero ejército digital, y durante años, uno de sus regimientos más activos operó completamente en la sombra, hasta que en el año 2013, una empresa de ciberseguridad estadounidense llamada Mandiant publicó un informe que sacudió al mundo. El informe detallaba las actividades de un grupo al que llamaron APT-1, o Amenaza Persistente Avanzada número 1. Mandiant no solo describió sus tácticas, sino que los identificó. Rastrearon sus operaciones hasta un lugar físico, un anodino edificio blanco de 12 plantas en el distrito de Pudong, en Shanghái. Este edificio, según Mandiant, era la sede de la Unidad 61398 del Ejército Popular de Liberación de China. No era un grupo de hackers renegados, era una unidad militar oficial. La misión de la Unidad 61398 era clara y sistemática. Durante más de 7 años, Mandiant los observó infiltrarse en al menos 141 organizaciones de 20 industrias distintas, desde empresas de tecnología y aeroespaciales hasta energéticas y farmacéuticas. Su método era la persistencia. Enviaban correos de phishing bien elaborados.
Una vez que un empleado hacía clic, obtenían un punto de apoyo, y a partir de ahí se movían con una paciencia infinita, sin prisa. Mapeaban la red, identificaban los servidores con la información valiosa, comprimían terabytes de datos, planos de diseño de nuevos productos, fórmulas químicas, estrategias de negociación, resultados de ensayos clínicos, y los extraían lentamente, a lo largo de meses, para no hacer saltar las alarmas. Eran como un aspirador gigante y silencioso, succionando la ventaja competitiva de Occidente, 1 gigabyte a la vez. El informe de Mandiant fue una bomba. Por primera vez, se ponía cara y dirección a los responsables del saqueo digital a escala industrial. Pero la unidad 61398 es solo una pieza del puzzle. La ambición de China quedó demostrada de una forma aún más aterradora en 2015. El objetivo esta vez no fue una empresa, sino el corazón burocrático del gobierno de los Estados Unidos, la Oficina de Gestión de Personal, la OPM. Los hackers, vinculados de nuevo a China, no robaron secretos militares ni códigos de misiles. Robaron algo mucho más personal y, estratégicamente, igual de poderoso. Se llevaron los expedientes de personal de más de 21 millones de empleados y exempleados federales. Y no solo nombres y direcciones. Robaron los formularios de investigación de antecedentes más sensibles que existen, los SF-86. Son documentos de más de 100 páginas donde los solicitantes de autorizaciones de seguridad deben revelar todos los detalles de su vida: historial laboral, direcciones pasadas, relaciones familiares, contactos en el extranjero, historial médico y psicológico, problemas financieros, consumo de alcohol o drogas, incluso detalles íntimos de su vida personal. También robaron 5.6 millones de huellas dactilares. Este no fue un robo para cometer fraude. Fue la creación de la base de datos de espionaje más formidable del mundo. Con esa información, un servicio de inteligencia extranjero puede saber exactamente quién trabaja dónde dentro del gobierno estadounidense. Puede identificar a un empleado con deudas de juego o con una aventura secreta y chantajearlo para que se convierta en un espía. Puede usar la información familiar para presionar a sus parientes en el extranjero. Puede crear un mapa detallado de toda la estructura de seguridad nacional de su principal rival. Fue un golpe de inteligencia estratégico, silencioso y devastador, cuyas consecuencias totales probablemente no se conocerán durante décadas. La estrategia china es un juego a largo plazo. Es una guerra de desgaste económica, librada en el ciberespacio. Pero tanto el caos calculado de Rusia como el espionaje masivo de China, aunque avanzados, han sido expuestos. Sus herramientas y tácticas han sido analizadas, pero ¿y si hubiera otro jugador en el tablero? Un jugador tan avanzado, tan sigiloso y tan poderoso, que operó durante más de una década sin que nadie supiera siquiera de su existencia. Un fantasma en la máquina global cuyas herramientas de hackeo eran tan superiores que hacían que las de todos los demás parecieran juguetes de niños. Para encontrar a este grupo, no tenemos que mirar a Moscú o a Shanghái. Tenemos que mirar hacia el país que, irónicamente, escribió el libro de reglas de la ciberguerra con Stuxnet. Tenemos que hablar del secreto mejor guardado de la NSA. Tenemos que hablar del Equation Group. Hemos visto a los soldados del caos de Rusia y al ejército de espías económicos de China. Son potencias formidables en el campo de batalla digital. Pero por encima de ellos, en un plano de existencia completamente diferente, habita un fantasma. Un grupo que durante casi 20 años operó con un nivel de sofisticación tan absoluto que su existencia misma era considerada casi un mito. No eran simplemente los mejores en el juego. Ellos crearon el juego. Se les conoce como el Equation Group. Su historia salió a la luz en 2015, cuando los investigadores de la prestigiosa firma de ciberseguridad Kaspersky Lab anunciaron el descubrimiento de algo sin precedentes.
Mientras investigaban otras amenazas, se toparon con una plataforma de ciberespionaje de una complejidad que desafiaba la imaginación. Era tan avanzada que tuvieron que crear nuevas formas de analizarla. La llamaron Equation Group, por su amor a los algoritmos de encriptación complejos y a las fórmulas matemáticas. Kaspersky, en su informe, nunca nombró a un país, pero las pistas técnicas, las víctimas, principalmente gobiernos y empresas en países como Rusia, Irán y China, y la conexión con armas digitales anteriores como Stuxnet y Flame, apuntaban a un solo lugar. La evidencia circunstancial era abrumadora. El Equation Group era, y es, el brazo de operaciones de élite de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la NSA, los herederos del equipo que desató a Stuxnet sobre el mundo. Lo que hacía al Equation Group diferente no era solo su habilidad, sino la naturaleza de sus armas. Iban más allá del software. ¿Qué pasa si un hacker puede infectar el alma misma de tu ordenador? Eso es lo que ellos hacían. Su proeza más legendaria era la capacidad de infectar el firmware de un disco duro. El firmware no es un programa que puedas desinstalar. Es el código fundamental que vive en un chip dentro del propio hardware y le dice cómo funcionar. Infectar el firmware es como reescribir el ADN de un dispositivo, y las herramientas del Equation Group lo hacían a la perfección. Descubrieron dos de sus módulos de ataque más increíbles, Equation Drug y Greyfish. Estos no eran simples virus, eran plataformas de espionaje completas que, una vez instaladas, podían crear particiones secretas, una especie de bóveda de datos invisible en el disco duro. Podías formatear el ordenador, borrar todos los archivos y reinstalar el sistema operativo desde cero. No importaba. La infección persistía, oculta en el firmware, inmune a cualquier limpieza, lista para volver a activarse en cualquier momento y contactar con sus creadores. Era la infección eterna. Y si eso no fuera suficiente, practicaban una técnica sacada directamente de una película de espías, conocida como interdicción. Documentos internos de la NSA, filtrados posteriormente, confirmaron esta práctica. Si querían atacar a un objetivo de alta seguridad, simplemente esperaban a que comprara nuevo equipamiento informático. Agentes de la NSA interceptaban físicamente el envío. Un servidor, un router, un ordenador, antes de que llegara a su destino. En una instalación secreta, abrían el paquete, instalaban sus implantes de hardware o software, lo volvían a empaquetar con su sello de fábrica y lo enviaban. El objetivo recibía su equipo nuevo, brillante y sellado al vacío, sin saber que ya venía con un espía de la NSA preinstalado. Con estas capacidades, el Equation Group logró una omnipresencia casi divina. Consiguieron hackear y espiar a gobiernos, militares, diplomáticos, bancos, empresas de telecomunicaciones e industrias estratégicas en prácticamente todos los rincones del planeta. Durante más de una década, tuvieron una visión de modo Dios sobre las arterias de la comunicación global, operando en un nivel de sigilo que los hacía prácticamente invisibles. Eran los indiscutibles reyes de la colina, los dioses del ciberespacio. Pero en la mitología, los dioses a veces se vuelven descuidados. Y en el mundo digital, no hay nada más peligroso que un dios descuidado. ¿Qué sucede cuando las armas más poderosas del Olimpo digital son robadas? ¿Qué pasa cuando estas herramientas, diseñadas por la mente más brillante de la ciberinteligencia mundial, caen del cielo y aterrizan en manos de actores mucho más impredecibles y temerarios? En 2016 ocurrió lo impensable. Un grupo misterioso autodenominado The Shadow Brokers anunció que había hackeado al Equation Group y comenzó a filtrar su arsenal de ciberarmas en Internet. El fantasma había sido expuesto y sus secretos más letales estaban ahora a la venta. Y este evento catastrófico para la NSA empoderó a un tipo de actor estatal completamente nuevo: el Estado paria.
el régimen ermitaño. Un país que utiliza el cibercrimen no solo para el espionaje o el caos, sino como su principal fuente de ingresos para sobrevivir y financiar sus ambiciones. Las armas de los dioses estaban ahora en manos de mercenarios. Estamos hablando de Corea del Norte y su temido Grupo Lázaro. Las armas de los dioses del Equation Group, una vez liberadas por los Shadow Brokers, no se quedaron en foros oscuros por mucho tiempo. Cayeron en manos de naciones y grupos que no tenían el presupuesto multimillonario de la NSA, pero que ahora tenían acceso a su poder. Y ningún país vio en este nuevo arsenal una oportunidad tan grande como el régimen más aislado y sancionado del planeta: Corea del Norte. ¿Qué pasa cuando un país entero, ahogado económicamente, decide convertirse en una organización criminal para sobrevivir? La respuesta es el Grupo Lázaro. Este no es un simple equipo de hackers. Se considera que es el brazo de ciberdelincuencia del Buró General de Reconocimiento, la principal agencia de inteligencia de Corea del Norte. Son una fusión única y aterradora de espías, ladrones de bancos y terroristas digitales. Su objetivo no es solo el poder o la influencia. A menudo es simplemente dinero en efectivo. Dinero para financiar el programa de misiles, para mantener a flote a la élite del régimen. Dinero para todo lo que las sanciones internacionales les impiden conseguir. Su debut en el escenario mundial, que demostró su faceta más ideológica y vengativa, fue en 2014. El objetivo: Sony Pictures Entertainment. Su crimen: producir la película The Interview, una comedia satírica sobre un plan para asesinar al líder norcoreano, Kim Jong-un. La respuesta del régimen fue furiosa y desproporcionada. El ataque de Lázaro a Sony no fue un simple hackeo, fue un acto de aniquilación digital. Primero, robaron más de 100 terabytes de datos, guiones, correos electrónicos confidenciales de ejecutivos que revelaban secretos de la industria, información personal y salarios de miles de empleados. Pero no se conformaron con el robo. Después, desplegaron un malware destructivo que borró por completo los datos de más de 3.000 ordenadores y 1.000 servidores, paralizando a la compañía. La red de Sony simplemente dejó de existir. Y para rematar, emitieron amenazas terroristas contra cualquier cine que se atreviera a proyectar la película, evocando explícitamente los ataques del 11 de septiembre. Fue un acto de censura a través del terrorismo digital, un mensaje claro de que podían extender su voluntad mucho más allá de sus fronteras. Pero si el ataque a Sony mostró su furia ideológica, el atraco al Banco de Bangladesh en 2016 reveló su verdadera naturaleza como la mayor empresa de ciberlatrocinio del mundo. El plan era de una audacia impresionante. El Grupo Lázaro se infiltró en la red del Banco Central de Bangladesh. Durante semanas estudiaron sus procedimientos hasta que encontraron el Santo Grial: las credenciales para operar en la red SWIFT, el sistema de mensajería global que los bancos utilizan para autorizar transferencias de miles de millones de dólares cada día. En una noche de febrero de 2016, los hackers norcoreanos comenzaron a enviar docenas de órdenes de transferencia desde la cuenta que el Banco de Bangladesh tenía en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Su objetivo: transferir casi 1.000 millones de dólares a cuentas fantasma que habían preparado en Filipinas y Sri Lanka. Consiguieron transferir 81 millones de dólares a cuentas en Filipinas, que fueron rápidamente retirados y blanqueados a través de la red de casinos del país. Pero entonces, la suerte y su propia torpeza intervinieron. Una orden de transferencia por valor de 20 millones de dólares destinada a Sri Lanka fue detenida por un banco intermediario, el Deutsche Bank. ¿La razón? Los hackers habían cometido un error de tipeo. Intentaron enviar el dinero a una ONG falsa llamada Shalika Foundation. La palabra Foundation, en lugar de Foundation, levantó sospechas en el banco, que solicitó una aclaración al Banco de Bangladesh, destapando todo el complot
y deteniendo los 870 millones de dólares restantes. Un simple error de tipeo les costó una fortuna, pero aún así se habían salido con la suya en uno de los mayores atracos bancarios de la historia, ejecutado desde un teclado a miles de kilómetros de distancia. Y entonces, en 2017, el Grupo Lázaro demostró al mundo lo que podían hacer con las armas robadas a los dioses. Tomaron uno de los exploits más potentes filtrados por los Shadow Brokers, una herramienta de la NSA llamada Eternal Blue, y la incorporaron en un arma de destrucción masiva digital, el ransomware WannaCry. En cuestión de horas, WannaCry se extendió como un incendio forestal por todo el mundo, encriptando los archivos de más de 200.000 ordenadores en 150 países y exigiendo un rescate en Bitcoin. Pero el verdadero impacto se sintió donde más duele. El ataque paralizó el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, el NHS. Hospitales enteros se quedaron sin acceso a los historiales de los pacientes, los equipos médicos no funcionaban, las ambulancias eran desviadas, y miles de cirugías y citas médicas tuvieron que ser canceladas. Vidas humanas fueron puestas en riesgo, no como un efecto colateral, sino como el resultado directo de un arma digital creada en un laboratorio de la NSA, robada por un grupo de hackers y desplegada por un estado paria. Hemos visto a las superpotencias jugar sus partidas de ajedrez digital. Hemos visto al Estado ermitaño convertir el cibercrimen en política de Estado. Pero, ¿qué sucede cuando te encuentras en el lado receptor de estos ataques? ¿Qué haces cuando eres la primera víctima de la primera ciberarma del mundo? Tienes dos opciones. Te derrumbas o aprendes la lección y te defiendes con la misma ferocidad. Para entender la última pieza de este rompecabezas, debemos volver al paciente cero. Debemos viajar a Irán, la nación que, nacida del fuego de Stuxnet, se vio obligada a construir su propio escudo y su propia espada digital para sobrevivir en la nueva era de la guerra asimétrica. Para entender a Irán como potencia cibernética, hay que recordar una cosa. Ellos no eligieron esta guerra. La guerra vino a ellos. Fueron el paciente cero, el campo de pruebas donde Estados Unidos e Israel desataron a Stuxnet, la primera ciberarma verdadera del mundo. Sintieron en carne propia cómo un código invisible podía infligir un daño físico devastador a su programa más estratégico y protegido. Esa experiencia fue un trauma nacional, pero también un despertar brutal. Los líderes de Irán comprendieron de la noche a la mañana que las futuras batallas no se librarían solo con tanques y misiles. Se dieron cuenta de que su infraestructura crítica era vulnerable a un nuevo tipo de ataque para el que no tenían defensa. Y en ese momento tomaron una decisión. Nunca más serían una víctima indefensa. Si el mundo iba a jugar con estas nuevas reglas, ellos también aprenderían el juego, y lo harían a su manera. Nacido del fuego de Stuxnet, Irán comenzó a invertir masivamente en la creación de su propio ejército cibernético bajo el paraguas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Desarrollaron una doctrina de guerra asimétrica. Sabían que no podían igualar el presupuesto tecnológico de la NSA, pero podían ser creativos, decididos y feroces en su respuesta. Podían devolver el golpe donde más doliera a sus adversarios, especialmente a sus rivales regionales como Arabia Saudí y a sus enemigos declarados en Occidente. Pronto, el mundo empezó a ver los resultados de esta nueva estrategia. Empezaron a surgir grupos de hackers vinculados a Irán, como APT-35, también conocido como Charming Kitten, centrado en el espionaje y el phishing a largo plazo. Y el más notorio de todos, APT-33, un grupo especializado en una sola cosa, la destrucción. Y en agosto de 2012, apenas 2 años después de que se descubriera Stuxnet, Irán demostró al mundo que había aprendido la lección. El objetivo fue Saudi Aramco, la joya de la corona de la economía saudí y la mayor compañía petrolera del mundo.
Los empleados de la empresa comenzaron a notar que sus ordenadores funcionaban de forma extraña. De repente, las pantallas parpadearon y se apagaron. Al reiniciarse, no cargaban el sistema operativo. En su lugar, mostraba una imagen, los restos de una bandera estadounidense en llamas. Y luego, nada. El ordenador estaba muerto. El culpable era un nuevo y vicioso tipo de malware al que llamaron Shamoon. Inspirado en la capacidad destructiva de Stuxnet, Shamoon era un wiper, un limpiador. No estaba diseñado para robar datos o pedir un rescate. Su única función era borrar sistemáticamente los archivos de un ordenador y destruir el registro de arranque principal, convirtiendo máquinas de miles de dólares en pisapapeles inútiles. El ataque a Saudi Aramco fue devastador. En cuestión de horas, Shamoon se extendió por la red de la compañía y borró por completo más de 30.000 estaciones de trabajo. 30.000. La empresa, que gestionaba el 10% del petróleo mundial, se vio obligada a desconectar sus redes y volver a operar con máquinas de escribir y faxes, como si estuvieran en los años 70. No querían robar dinero. Querían enviar un mensaje, escrito con la tinta de 30.000 ordenadores borrados. Si nos atacas, te devolveremos el golpe con una fuerza desproporcionada. Podemos paralizar tu economía. Y no fue un ataque aislado. En 2016 y 2017, una nueva versión de Shamoon fue desatada en una serie de oleadas contra múltiples agencias gubernamentales e infraestructuras críticas en Arabia Saudí, demostrando que su capacidad destructiva era una parte permanente y refinada de su arsenal. Mientras APT-33 se centraba en la destrucción, otros grupos como Charming Kitten se dedicaban al espionaje más tradicional. Durante la pandemia de COVID-19, por ejemplo, agencias de inteligencia y empresas como Microsoft reportaron que estos hackers iraníes estaban llevando a cabo campañas de phishing dirigidas a compañías farmacéuticas y a investigadores universitarios que trabajaban en el desarrollo de vacunas. Buscaban robar propiedad intelectual valiosa, demostrando que Irán, al igual que las otras grandes potencias, también juega al juego del ciberespionaje para promover sus intereses nacionales. La historia de Irán es la de una nación que, tras ser el objetivo, se convirtió en un cazador formidable por pura necesidad. Su ascenso demuestra una verdad aterradora de la ciberguerra. La tecnología de ataque, una vez liberada, se democratiza rápidamente, y la línea entre la defensa y la agresión se vuelve peligrosamente borrosa. Y con esto, nuestro recorrido está casi completo. Hemos visitado a los dioses del espionaje de la NSA, a los zares del caos rusos, al ejército de ladrones económicos de China, a los mercenarios digitales de Corea del Norte y a los vengadores asimétricos de Irán. Todos ellos, soldados en la guerra invisible del siglo XXI. Pero todo esto nos lleva a la pregunta final, la más importante de todas. Todos estos actores operan en una tierra de nadie, un salvaje oeste digital sin leyes claras, sin fronteras y sin un sheriff a la vista. ¿Es esto legítimo? ¿Se puede considerar una ciberguerra un acto de guerra tradicional? ¿Quién tiene el poder o la autoridad moral para trazar una línea roja en el campo de batalla digital antes de que sea demasiado tarde? Hemos viajado por el mundo oculto de la guerra del siglo XXI. Hemos conocido a los dioses digitales de la NSA, a los saboteadores del Kremlin, a los ejércitos de espías de Pekín, a los impredecibles mercenarios de Pyongyang y a los vengadores forjados en el fuego de Teherán. Hemos visto cómo una línea de código puede destruir una máquina, robar una fortuna, manipular una elección o apagar una ciudad. Ahora estamos aquí, en medio de este campo de batalla invisible, y nos enfrentamos a la pregunta más importante y más difícil de todas. ¿Es legítimo? ¿Quién pone las reglas en un juego donde las fronteras no existen y los combatientes son anónimos? El problema es que las leyes de la guerra, como las convenciones de Ginebra,
fueron escritas con sangre y tinta en el siglo XX, para un mundo de conflictos físicos. Hablan de proteger a los civiles, de distinguir entre soldados y no combatientes, de la proporcionalidad de un ataque. Pero, ¿cómo se aplica todo eso a la ciberguerra? Primero, está el problema de la atribución. En la niebla de la guerra digital, la certeza es un lujo. Las naciones operan a través de grupos proxy, usan servidores en terceros países y dejan pistas falsas para culpar a otros, como hizo Rusia con el personaje ficticio de Guccifer 2.0. Si no puedes probar al 100% quién te ha atacado, ¿cómo puedes responder de forma legítima? Una respuesta militar basada en una atribución incorrecta podría iniciar una guerra catastrófica. Segundo, la proporcionalidad. ¿Cuál es una respuesta proporcionada a un ciberataque? Si un país roba terabytes de propiedad intelectual, como hizo la Unidad 61398 de China, ¿es proporcionado responder apagando su red eléctrica? Si un país interfiere en tus elecciones, ¿es proporcionado atacar su sistema bancario? No hay una escala clara. La línea entre el espionaje, el sabotaje y un acto de guerra total es peligrosamente borrosa. Y tercero, la soberanía. ¿Un paquete de datos malicioso que cruza una frontera es una invasión? La propia naturaleza de Internet, global y sin fronteras, desafía las viejas nociones de territorio nacional. Esta no es una conversación teórica. Los líderes mundiales y los expertos legales llevan años luchando con estas preguntas. Existe un esfuerzo, conocido como el Manual de Tallinn, iniciado por el Centro de Ciberdefensa de la OTAN, que representa el intento más completo hasta la fecha de aplicar el derecho internacional existente a la ciberguerra. Sugiere que si un ciberataque causa el mismo nivel de muerte y destrucción que una bomba, podría considerarse un acto de guerra que justifique una respuesta militar tradicional. Pero el manual no es un tratado, es una guía, una interpretación, y no todos los países están de acuerdo. Las Naciones Unidas también han intentado establecer normas de comportamiento básicas, como el acuerdo de no atacar infraestructuras civiles críticas en tiempos de paz. Pero mientras las diplomacias conversan, los ejércitos digitales siguen operando, porque en el pragmático mundo de la geopolítica, una ventaja estratégica suele pesar más que un principio moral. Y aquí es donde la historia deja de ser sobre ellos, sobre espías y gobiernos lejanos, y pasa a ser sobre nosotros. Porque en esta nueva guerra, la línea entre el campo de batalla y la vida civil ha sido borrada. Cuando el sistema de salud británico es paralizado por WannaCry, los civiles son las víctimas. Cuando la red eléctrica de Ucrania es apagada en invierno, los civiles son las víctimas. Cuando la desinformación se utiliza para fracturar nuestras sociedades, la democracia misma es la víctima. La frase que dijimos al principio: la próxima guerra no se librará con misiles, se librará con clics. Ya no es solo un gancho, es la realidad aleccionadora de nuestro tiempo. No hay una respuesta fácil sobre cómo trazar la línea roja digital. Pero la primera y más crucial etapa es la comprensión. Comprender que el mundo ya ha cambiado, que la guerra y la paz ya no son estados binarios, sino que vivimos en una zona gris de conflicto perpetuo de baja intensidad. Los soldados sin uniforme ya están luchando, y el campo de batalla está en todas partes. La pregunta que debemos hacernos ahora no es ¿cómo detener la ciberguerra? Esa caja de Pandora ya está abierta. Sino cómo sobrevivimos en un mundo donde sus reglas aún se están escribiendo, un código a la vez.